tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este conversatorio denominado Medidas 3 de 3 contra la violencia, su importancia e impacto en el proceso electoral 2020-2021. Le voy a ceder la palabra a la maestra Laurelena Fonseca Leal, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que dé la correspondiente bienvenida. Buenas tardes. Gracias, bienvenidos a todos. A las personas que nos siguen a través de redes sociales, antes que todo agradezco la presencia de la licenciada Indira Sandoval Sánchez, impulsora de esta importante iniciativa denominada 3 de 3, en contra de la violencia. A la maestra Urenda Queletzun Navarro, académica reconocida en nuestra Casa de Estudios, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A la maestra Zelandia Borges, consejera electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política. Y a la maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, secretaria ejecutiva de este organismo electoral, quien me presentó y participará como moderadora de este evento. Muchas gracias a todas, muchas gracias por acompañarnos. Les quiero decir que las personas que nos acompañan en este conversatorio han sido y son personas comprometidas con el tema de la erradicación de la violencia de género, ¿sí? En contra de las mujeres, indiscutiblemente. Tanto desde los sectores públicos, privados y diversos otros, los académicos. Nunca nos imaginamos dónde puede existir violencia de género. Hoy en día, gracias al esfuerzo de mujeres como las que se encuentran aquí, en este conversatorio, tenemos una iniciativa que significa la punta de lanza en la erradicación transversal de las conductas que atentan los derechos de tantas mujeres en el mundo y que muchas veces, por no darse en espacios públicos, no se visibilizan. Y además se reproduce, ¿sí? Porque las mujeres somos las formadoras de las generaciones del futuro. Sin embargo, es aún más peligroso en la intimidad en que se da. E insisto mucho que las futuras generaciones observen o vean que pareciera que esto no importa, ¿sí? Tenemos el gusto de reconocer el impulso que se le ha dado por parte de los colectivos feministas a esta iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia, a través de las diferentes comisiones permanentes, entre ellas la de Igualdad de Género y Violencia Política. Pusieron en marcha un acuerdo por el cual adicionamos a la implementación del Sistema Estatal de Registro para el 2020-2021 formatos que de manera voluntaria tendrán que llenar los candidatos a puestos de elección popular, ¿sí? Esto será proporcionado por el Sistema Estatal de Registro, que será donde registraremos a todos los interesados en participar en este proceso electoral. Ya hay ejemplos a nivel nacional de cómo no podemos permitir que esto se siga reproduciendo. Una persona que dice tener una forma honesta de vivir no puede haber sido un violentador de género. Así, el formato contempla que manifiesten si han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, si tienen delitos en contra de la libertad sexual o la intimidad corporal, o no están registrados como deudores de una pensión alimentaria.
Y con esto reafirmamos congruentemente la obligación y compromiso de los servidores públicos en cualquier ámbito de gobierno, o que pretenden más bien ser servidores públicos en cualquier ámbito de gobierno, y con la votación y el apoyo de los ciudadanos, por eliminar cualquier tipo de violencia en sus diferentes formas de manifestación, y no solo en la política, que es el medio más violento y más descarnado después del familiar. Después del familiar, quiero ser muy claro, porque tiene un impacto directo sobre la dignidad de las mujeres y sobre el desarrollo y dignidad de sus propios hijos. Este tipo de conversatorios es la puerta en que las mujeres tengan la información necesaria de la aplicación de las reformas e iniciativas que poco a poco se han implementado y que sigue el proceso de ser aún más amplias y progresivas en la protección de los derechos humanos. Esto se le agradece infinitamente y la historia se los reconocerá a mujeres como las que hoy nos acompañan. Muchas gracias por participar y muchas gracias por seguir luchando día a día y picando piedra para que esto se entienda, para que esto se aprenda, para que esto se reproduzca, sobre todo por parte de las mujeres y de las nuevas generaciones que construirán el mundo mexicano y el mundo potosino en los próximos años. Muchas gracias. Bienvenidas, compañeras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta. Pues como bien señaló, este acuerdo del que vamos a hablar hoy tiene como finalidad prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y a punto personal, creo que es una herramienta que llega en un momento oportuno, porque es un hecho que el confinamiento ha agravado un tema que se vive en nuestro país, que es la violencia doméstica. Y también es un dato duro que la mayoría de las mujeres no denuncia este tipo de actos. Solo el 18% de las mujeres casadas lo hacen. Creo que esta herramienta asegura que la sociedad vaya hacia donde tiene que ir y se vea efectiva la defensa hacia las mujeres. Este acuerdo asegura que la sociedad sea representada por personas que desde su registro en la boleta comprueben objetivamente el respeto a los derechos de las mujeres. Creo que es una circunstancia que tenemos que observar todas las autoridades. Pues, ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Qué podemos hacer las autoridades? ¿Cómo nos puede ayudar la sociedad civil? Todos estos tópicos los vamos a tratar el día de hoy. Les pido a los que nos están escuchando no se vayan, inviten a sus amigas, inviten a sus amigos, conéctense porque tenemos unas excelentes expositoras y esto va a estar bastante interesante. Les voy a leer la síntesis curricular de las presentes y que nos van a apoyar en este conversatorio. Nos apoya aquí Indira Sandoval Sánchez, es politóloga, feminista y defensora de derechos humanos, cofundadora de los Constituyentes Feministas de México y de la articulación Nosotros Tenemos Otros Datos. Es consultora independiente y asesora parlamentaria, especialista en temas de erradicación en contra de las mujeres, género y democracia. Asimismo, es autora de la iniciativa que nos convoca el día de hoy, 3 de 3 contra la violencia de género, recientemente aprobada, y del modelo de implementación de la paridad en los partidos políticos, coautora de la Constitución Violeta, que es la versión feminista de la Constitución Política de la Ciudad de México, e impulsora de Feminismocracia, el régimen de la nueva normalidad. También nos acompaña la maestra Urenda Keletsú Navarro Sánchez, licenciada en Derecho, maestra en Historia por el Colsan, doctorante en Humanidades, línea en Historia por la Universidad Autónoma de Iztapalapa, investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, autora de múltiples trabajos académicos en materia de género, igualdad, inclusión y derechos humanos. Y por último, nos acompaña la maestra Zelandia Borges Estrada. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva en el 17 Distrito Electoral Federal en Veracruz,
consejera presidenta del 17 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y actualmente funge como consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, comisionada de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política, en la que constantemente ha demostrado su conocimiento y compromiso en el tema de igualdad y erradicación de la violencia política en razón de género. A las tres, bienvenidas, qué gusto poder convivir con ustedes en este conversatorio, aunque yo solo sea la moderadora. No sé por qué, lo vuelvo a repetir, cada que me invitan a este tipo de eventos, no me deberían de invitar, soy malísima, cortándole el speech a las personas en la plática, pero bueno, me toca hacer la mala, así que les cuento más o menos cómo va a estar la historia. La dinámica es esta, voy a hacer 3 preguntas detonadoras, para que ustedes en un espacio de 5 minutos me pongan sus perspectivas respecto al cuestionamiento enunciado. Voy a tratar de verdad de decirles que ya se acabó el tiempo, pero les voy a pedir mejor que ustedes me ayuden, porque soy muy mala para eso, de que cuenten, que no nos pasemos para que tampoco se alargue mucho este conversatorio. Vamos a iniciar con nuestra primera invitada, la que leí primero su currículum, y la pregunta es, ¿cuál es el panorama social de lo ideal a lo real a corto plazo con implementación de esta iniciativa en el caso de los órganos legislativos, los partidos políticos, órganos administrativos electorales, órganos jurisdiccionales, la comunidad académica y la sociedad en general? Le cedo la palabra a la maestra Indira Sandoval, y creo que nos va a poder explicar muy bien, porque pues ella es la promotora de esta iniciativa. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto con quien hoy comparto panel desde las consejeras, bueno, la consejera presidenta que ya se retiró, la consejera presidenta de la comisión, de una comisión vas a tener bastante tema, por lo que hoy nos ocupa consejera Zelandia. Y bueno, también desde sociedad civil y academia, un placer compartir este panel, doctora Orenda, y bueno, muchas gracias por la moderación a la licenciada maestra Silvia, y bueno, todas las atenciones del CEPAC para esta invitación. El panorama, me gustaría compartirles cómo nace en el ideal la 3 de 3 y la parte real, que me parece que eso es lo que nos ocupa y lo que nos va a estar ocupando todo el proceso electoral. La iniciativa 3 de 3 contra la violencia nace desde el 2018 desde las constituyentes, sin embargo la promovemos actualmente, pues todas, y las invito a ser portavoces de esta iniciativa, y a todas quienes nos están escuchando en las redes, todas somos promotoras de la 3 de 3 contra la violencia, que consiste en colocar un nuevo estándar de responsabilidad y de ética pública en la responsabilidad institucional, en las responsabilidades políticas, en la toma de decisiones, colocando en el centro los derechos humanos, y principalmente uno que tiene que ver con el derecho a una vida libre de violencia, porque estamos convencidas de que nuestras leyes tienen que responder a las realidades, a las necesidades que requerimos, a las necesidades que tenemos las mexicanas en este caso, las potosinas, las mujeres y las niñas en general. Y la necesidad que tenemos guarda un nivel de emergencia nacional, la violencia contra las mujeres. Entonces, a ese nivel tienen que estar todas nuestras leyes, y este planteamiento se coloca para que sea un requisito obligatorio en los cargos de elección, de designación y de concurso, no solamente en la parte electoral, por eso les comento como la parte general. Los de designación, pues es todo el funcionariado público, ¿no? Los cargos de estructura, los cargos de confianza, los de dedazo, los que nadie elige democráticamente, y los de concurso tienen que ver regularmente con los cargos de los órganos autónomos, ¿no? Las fiscalías, las propias rectorías de las universidades. Basta de que al amparo de la autonomía se protejan a acosadores, a agresores, a deudores de pensión alimenticia. Y basta de manera muy clara en un país donde quisiera comentar el tema del panorama, como lo dice la pregunta, en un país donde cada día hay 48 nuevos
deudores de pensión alimenticia. Cada día se aperturan por lo menos 48 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de responsabilidades familiares. Hay un registro de que por cada 4 hombres que deben pagar pensión alimenticia, y estos son datos del INEGI, solo 3 lo pagan. O sea, de cada 4 niños y niñas que deban recibir pensión alimenticia por su padre, solo 3, o sea, más bien 3 no lo pagan. Solo una persona paga su pensión alimenticia. Y eso nos tiene que llevar a un contexto donde en un país que está tan criminalizado los derechos de decidir sobre la maternidad de las mujeres, que se nos criminaliza, que hay presas por decidir sobre su cuerpo, bueno, pues el tema de no ejercer la paternidad aquí no tiene ninguna consecuencia y tendría que tener consecuencias políticas, sociales, económicas, fiscales, de todo tipo, ¿no? Segundo, decir que en la violencia sexual está terrible el asunto. Estamos hablando de que cada hora violan a 2 mujeres en este país, pero esta cifra de la que hablaba la licenciada Silvia, no todas la denuncian. Solo 8 de cada 100 mujeres que hayan vivido una agresión sexual, sea una violación o un abuso, solo 8 de cada 100 denuncian. Y esto se ha exacerbado durante el confinamiento, ¿no? Los datos revelan otra cosa. Y la violencia familiar, ya como lo comentaba la consejera presidenta, bueno, pues es uno de los delitos más denunciados en este país. Estamos hablando de que hay 600 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar todos los días en México. Datos del propio gobierno de México, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, ¿cómo nace la 3 de 3? Decimos, si eso es lo que está pasando con las mujeres, nadie que vulnere un derecho en el espacio privado puede apelar, aspirar a tutelarlo y a representarlo en el espacio público. Absolutamente nadie. Además de que no están disociados estos datos, de estas 600 carpetas, de estos 48 deudores, de estas 48 violaciones al día, no están desagregadas de que nadie nos puede asegurar, y lo estamos viendo con evidencias lamentables, que esas personas no sean nuestros regidores, nuestros diputados, nuestros congresistas locales, congresistas federales, síndicos, alcaldes o gobernadores. Y estamos viendo cómo, con cuánta facilidad, tendríamos que preguntarnos de qué democracia hablamos, cuando excandidatos, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, es reprobable totalmente cómo este excandidato, y lo denuncio públicamente, a Joaquín Muñoz, excandidato a la alcaldía de Morena en San Luis Potosí, se expresa cometiendo totalmente violencia política por razones de género contra virtuales candidatas o no, otras por el hecho de ser mujeres. O sea, tenemos una democracia que nos desprecia a la vida de las mujeres, que no se basa reconociéndonos como ciudadanas plenas, y esto lo comentamos porque apenas estamos en la antesala de ir al primer proceso electoral en la historia con la paridad como principio constitucional, con la violencia política como delito electoral y como la 3 de 3 como requisito. Entonces, la 3 de 3 se plantea en el 2018 como esta posibilidad, y actualmente está presentada formalmente en 14 congresos del país y siendo aprobada en por lo menos 4 en la legislación. Chihuahua, el Estado de México, Oaxaca y Jalisco toman criterios de la 3 de 3 y la asumen en la legislación electoral en esta bocanada que permitió una bocanada democrática violeta cuando fue la armonización de la paridad y del tema de la violencia política por los congresos locales. Bueno, pues pudimos meter estos temas, pero independientemente de que vamos a seguir promoviendo la 3 de 3 para que estos requisitos sean parte de la legislación local, en la parte electoral tuvimos un importante avance con el impulso de legisladoras federales, legisladoras locales, activistas, defensoras de derechos humanos y, por supuesto, y aquí lo reconocemos públicamente, el gran empuje y arrojo de las consejeras electorales a nivel nacional. Y reconozco que a partir también no solamente de eso, sino de este diálogo y que han dado muestra las consejeras electorales en el Estado, también en LOPLE, en el Consejo, para poder generar que esta 3 de 3 ahora sea un lineamiento electoral. ¿Qué significa? Pues una regla, ¿no? Lo comento para la audiencia, una regla
que un requisito bajo protesta de decir verdad de que quien aspira a ocupar una candidatura no se encuentre en ninguno de estos tres supuestos, ni de deuda de pensión alimenticia, ni de violencia sexual, ni de violencia familiar. Ese es el ideal. Sin embargo, y en otra oportunidad, colocamos que mientras esto no esté dentro de la legislación y su penalización en el marco jurídico adecuado, pues por lo menos vamos a colocar que en este momento se hace visible y que no pasa. Las mujeres no vamos a votar ni por deudores, ni por acosadores, ni por agresores. Ahorita comentamos más. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Muchísimas gracias. Ven que soy muy mala para esto de los 5 minutos, pero la verdad es que tampoco pues se puede dejar de tener la oportunidad de seguir escuchando pues cosas tan interesantes como la que nos platica la licenciada Indira en el día de hoy. Yo me quedo con algo que acaba de decir que me resonó en el cerebro, lo puedo decir así tal cual, que las leyes deben de responder a las realidades que estamos viviendo. Efectivamente hay que ir hacia allá porque nuestras realidades están cambiando, nuestras realidades son variables y nuestras leyes y luego a veces tienden a ser como muy rígidas y tendríamos que darles esta posibilidad de la ductibilidad que por ahí decía un autor en algún momento. Bueno, pasamos con esta misma pregunta a la maestra Brenda Navarro, por favor, 5 minutos. Le hago la seña también para no interrumpir ahí la palabra y pues iniciamos. Gracias. Sí, muchas gracias, Silvia. Un gusto. Primeramente agradecer la invitación realizada por las consejeras ciudadanas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, particularmente el agradecimiento por las palabras de bienvenida a la consejera presidenta y por supuesto que es un gusto estar también aquí compartiendo la mesa con dos grandes amigas y por supuesto también con Indira, hablo de Zelandia y de Silvia, con quienes también he tenido el gusto pues también de estar trabajando y empujando este tipo de temas. Particularmente con relación a la pregunta que nos haces específicamente a este contexto que impacta directamente ahora en los organismos electorales, pero también en los organismos en la academia, en la sociedad civil. Es un contexto que, como ya mencionaba Indira, no es ajeno. Sobre todo, particularmente ahora que pues hay una andanada de intentar invisibilizar la situación de la violencia contra las mujeres a lo largo y ancho del país. Los últimos años, y podríamos decir que los últimos 10 años, la violencia contra las mujeres se ha recrudecido. No queremos con ello tampoco afirmar que no existiera con anterioridad, sino que ahora nos encontramos con nuevas formas de violencia que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres. Y estas narrativas recientemente nombradas, recientemente reconocidas, recientemente también tipificadas, señaladas en la legislación, hablan de esos cambios necesarios que se tienen que hacer, particularmente en el reconocimiento de todo aquello que tanto a nivel estructural como a nivel de relaciones sociales está incidiendo u obstaculizando el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, un derecho fundamental que implica también el desarrollo del resto de los derechos. Recordemos que uno de los principios que rigen en materia de derechos humanos es precisamente el de la interdependencia. Es decir, la afectación de una vida libre de violencia para las mujeres tiene un impacto en el ejercicio, en este caso, de sus derechos político-electorales. Y con ello, quisiera precisamente señalar que esta iniciativa a nivel local fue abrazada por la ciudadana Arely Torres y por las compañeras que integran junto conmigo la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género. Esta iniciativa que se retomó de la iniciativa nacional impulsada por Indira, impulsada por Ana Fátima, a quien también tengo el gusto de conocer y le enviamos un saludo por este medio, y que pues lo que busca es precisamente visibilizar esa situación que implica que las mujeres históricamente, cuando hemos decidido dar el paso o dar los pasos de irrupción con estos cambios importantes que se han generado en la transformación de los roles históricamente asociados a las mujeres, que eran los del ámbito privado, cuando irrumpimos, transgredimos, porque lo entrecomillaría ahí en el espacio público, esa transgresión
trae aparejada o tiene aparejada su correlato, que es la violencia, en este caso la violencia política en razón de género. Y ese correlato solamente es una expresión del resto también de las violencias que, independientemente de no ser nombradas por no estar en el espacio público, porque son de reciente data también ser nombradas, y sabemos todo el debate que estuvo detrás, por ejemplo, para el reconocimiento de la violencia doméstica en su momento, o para el reconocimiento de las garantías necesarias sobre las pensiones alimenticias. Esas son conquistas que se han dado en los últimos 30 años en este país, es decir, también son de reciente data. Lo mismo que ahora estemos hablando de violencia política en razón de género y todo lo que implica su reconocimiento en el marco legal. Y eso solamente da cuenta de la invisibilización del resto de las violencias que se viven en el espacio privado y que inciden en la vida de las mujeres porque condicionan el resto del desarrollo de sus derechos, particularmente las posibilidades incluso de incursionar en el ámbito público, pero sobre todo, diría y haría mucho énfasis en ello, en que no posibilita el reconocimiento o no posibilita la enunciación pública de que sus agresores que transitan libremente entre el espacio público y el privado están ahí. Y están ahí sin que lo que pase dentro del espacio privado tenga resonancia o implique algún tipo de restricción del ejercicio de los derechos político-electorales para quienes están, en este caso los hombres, en el espacio público. Y eso me parece que es importante no perderlo de vista. En el caso local de San Luis Potosí, los últimos 2 años, la Fiscalía Especializada en Delitos de Atención a las Mujeres ha cerrado anualmente con cerca de 4,000 a 5,000 carpetas de investigación tan solo por el delito de violencia intrafamiliar, donde el 90% se refieren a violencia cometida del marido a su esposa, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar desde personajes de la vida pública muy reconocidos, políticas y políticos también muy reconocidos, y esos datos que son bastante alarmantes tendrían que ser suficientes para decirnos que eso incide directamente y que no es tomado en cuenta en el ejercicio del resto de los derechos de las personas y en este caso de los hombres. Y ahí, en el ejercicio particular de sus derechos, es donde vemos que cuando se interpela que estos elementos sean considerados para acceder a una candidatura, advertimos, por supuesto, las resistencias, y recordemos tan solo lo que implicó el acuerdo tomado por el INE y las implicaciones que eso generó en los partidos políticos para nombrar las candidaturas a gobernadoras, las resistencias internas dentro de los partidos, porque pareciera que en el ámbito público la vida privada de los hombres no importa y la lectura simbólica no es la misma con relación a las mujeres. El ejemplo que comentaba Indira, de la compañera Paloma, a quien le mando un gran abrazo y por supuesto mucha fortaleza, es claro, las referencias a la vida privada de una persona que son trasladadas al ámbito público, que no se hacen con los hombres, pero sí se hacen con las mujeres. Entonces, nosotros lo que decimos es, las referencias, la vida privada de los hombres impacta en su vida pública y tendrían que ser consideradas y tendrían que estarse visibilizando, porque ahí es donde vemos que estos ciudadanos que buscan los espacios de representación pues pueden tener señalamientos muy graves como señalamientos sobre violencia sexual y sencillamente eso no condicionar su participación política. Entonces el contexto no es favorable para cerrar y redondear la pregunta. El contexto es muy difícil y por supuesto tú ya no lo preguntarás también más adelante, esto ha implicado múltiples resistencias, pero me parece que sí es importante nombrar qué pasa cuando las mujeres irrumpimos en el espacio público y nuestra vida privada es lanzada al espacio público y qué pasa cuando la vida privada de los hombres es lanzada al espacio público, ¿sí? Ahí no tiene la misma consideración, ahí no se pondera lo que implica esa vida privada que en muchos de los casos implica detrimento o violencia hacia las mujeres. Gracias. Muchas gracias, maestra Brenda.
La verdad es que es cierto, tiene que ponderarse la vida privada en el aspecto público y generalmente estos contextos tienen que cambiar porque efectivamente no se ponderan. Muy fácil hacerlo hacia las mujeres, pero cuando se hace hacia los hombres siempre pareciera como que no tendría que hacer y no tendría que impactar. Y esta propuesta, este acuerdo, pues justamente pone de manifiesto esta necesidad. Muchísimas gracias. Paso la voz a la maestra Zelandia Borges, también con la misma pregunta, igual 5 minutos, aunque se vuelvan 8, pero bueno, aquí estamos. No, yo hablo poco. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la persona que organizó el evento, que es una querida compañera nuestra del Consejo Estatal Electoral, la licenciada Marcela Gallegos. Y también muchísimas gracias por la presencia de las invitadas y de la secretaria ejecutiva, así como de las palabras que nos dio la presidenta del organismo electoral. Ciertamente, escuchándolas a ustedes dos, me pongo a pensar también esto que comentó Brenda al final con respecto a la vida privada de los hombres. En este momento que lo comenta, yo no lo había, la verdad es que no lo había visualizado así. Generalmente lo decía, ¿no? Esta cuestión, claro que a la gente le interesa la vida íntima de las mujeres, ¿por qué de los hombres no? Juzgan la vida privada de las mujeres, ¿por qué de los hombres no? Porque quizá lo de los hombres generalmente no se visibiliza, o en algunas ocasiones para todos es correcto lo que los hombres llevan a cabo, ¿no? Pero bueno, tratando de atender la pregunta que se nos hace en este principio respecto a lo ideal, de lo ideal a lo real en cuanto al 3 de 3, yo quisiera decir que, en efecto, como lo dijo ya mi compañera Brenda, fue la licenciada Arely Torres, junto con el colectivo del cual forma parte, quienes nos presentaron la petición. En el organismo electoral se estaba considerando, ellas nos presentan la petición y en atención a respuesta a esta petición es que se implementa esta medida en el Pleno del Consejo. Ciertamente, fíjense que no tuvimos impugnaciones por parte de los partidos políticos al momento de aprobarla en el Pleno y eso es de agradecerse porque pues, generalmente los partidos políticos impugnan muchos acuerdos. Tuvimos, por ejemplo, los acuerdos de paridad de género, ese fue impugnado. Tuvimos el acuerdo de integración paritaria de órganos, fue impugnado también por los partidos. Afortunadamente, estos acuerdos fueron así también confirmados por los tribunales electorales y están vigentes. En el caso de esta medida no tuvimos ninguna impugnación. Y bueno, ¿qué es lo que podemos observar desde el ámbito de la autoridad? Nosotros establecimos, tal como el Instituto Nacional Electoral, la obligación a cargo de las personas que se postularán como candidatas y candidatos, no solamente a cargo de los partidos políticos, sino de manera independiente, de presentar este formato en donde manifiesten bajo protesta de decir verdad y de buena fe, sabiendo que podrían incurrir en falsedad de declaración, la manifestación de afirmar no ser una persona que se encuentre en los supuestos a los que ya hizo referencia la licenciada Indira, es decir, violencia intrafamiliar, violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia de género, incluyendo, por ejemplo, la violencia política, así como ser deudores alimentarios. Aquí la cuestión consiste en que nosotros como autoridad lo hemos establecido y los partidos políticos y las candidaturas independientes deberán presentarlo. Si no presentan este formato, la autoridad electoral requerirá a las personas para efecto de que lo presenten y en caso de no cumplir con el requerimiento, pues tendremos que tomar las medidas conducentes. Ahora bien, ¿qué sucede si alguna de las personas que se postulan como candidatos tiene este tipo de antecedentes, tiene este tipo de conductas y nos presentan una manifestación bajo protesta de decir verdad? Si por un lado presentan la manifestación y alguien tiene conocimiento de que está incurriendo en falsedad, pues se podrá presentar en su caso la denuncia penal. Pero mientras la denuncia penal está surtiendo efectos, para el caso específico del estado de San Luis Potosí, como lo mencionaba la licenciada Indira, a diferencia del estado de Chihuahua, Estado de México, Oaxaca y Jalisco, en donde ya se estableció por ley, en San Luis Potosí, para ser candidato, no se establece como un requisito de elegibilidad no haber incurrido en algún tipo de estas violencias, ¿sí? Es decir, podrán presentar la manifestación, pudiera suceder que incurrieran en algún tipo de falsedad, y este hecho pues los va a traer como consecuencia necesaria que se inicie un procedimiento penal, pero desde el ámbito legal y constitucional, como lo tenemos establecido dentro de lo que son los requisitos de elegibilidad, no se encuentra normado como tal en nuestra ley. Eso sería lo ideal, y tal como lo dijo la licenciada Indira, eso sería lo ideal, que nuestra legislación
por ejemplo, para el siguiente proceso electoral, que esta iniciativa se convierta en ley y que sea la ley la que establezca como requisito de elegibilidad que ninguna persona que se encuentre en este tipo de circunstancias pueda participar como candidato o candidata. No estamos hablando únicamente de hombres, sino también de mujeres, porque bueno, las mujeres también en algunas ocasiones cometen este tipo de conductas y así se establece en el propio acuerdo del Instituto Nacional Electoral y en el acuerdo del Estado de San Luis Potosí. Entonces, considero que esto es lo real, pero claro, obviamente esto tendrá un impacto social y también traerá como consecuencia que los partidos reconsideren a las personas a quienes postularán, también tomando en cuenta que pudieran ser en la totalidad de los casos personas que no hayan incurrido en ningún tipo de violencias de las que habla esta medida 3 de 3 que ha sido implementada también por el Consejo Estatal Electoral. Ahora bien, eso es lo ideal. Lo real, pues estaremos por verlo. Es decir, los partidos políticos presentarán a sus candidaturas, las ciudadanas y ciudadanos participarán como candidatos y candidatas independientes, y pues veremos qué es lo que se presenta, pero sí considero que desde la cuestión referente al impacto social que puede tener esta medida, es bastante positivo lo que traerá como consecuencia en el caso del registro de candidaturas una vez que llegue este momento. Por mi parte sería todo por este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que creo que ya todas han manifestado un poco sobre el tema. Esta pregunta es: ¿qué sectores en la sociedad han sido los más resistentes con la aceptación de esta iniciativa? Ya nos han dicho más o menos quiénes han sido los más resistentes, pero bueno, quiero escucharlos de ustedes. Volvemos, si no les importa, en el mismo orden en el que iniciamos, así que iniciaremos con Indira. Gracias. Sí, muchas gracias, Silvia. Efectivamente, me parece que las resistencias vienen de las instituciones del Estado. Y ahí, en los vacíos del Estado, es donde la sociedad civil, como aquí bien se coloca, ha venido a decir, no solamente no están haciendo esto, sino tendrían que colocar el tema. Y no solamente mandándole un gran abrazo y un reconocimiento a mi querida comadre Arely Torres Miranda, sino a todas las integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí, y a toda la red de activistas y defensoras que permanentemente, yo creo que sería un abrazo que trasciende a generaciones, porque hoy, porque fueron somos, y porque somos serán. Ha habido avances permanentes y hay un asunto que no se puede regatear, que la mayoría del marco jurídico, su reconocimiento, su ampliación, su fortalecimiento, profundización en él, ha sido en mucho gracias al movimiento amplio de mujeres y sin regate alguno al movimiento feminista. Por ello, mi reconocimiento a todas y cada una de las activistas que se han sumado de manera muy decidida, especialmente la red de abogadas Violeta, mi querida Fátima, Edurne de 33 mujeres, otras, tenemos a todas las compañeras, pero justo que venga de sociedad civil evidencia las resistencias de las instituciones atendiendo a esta pregunta. ¿Quiénes son quienes más se resisten? Bueno, podríamos decir que los hombres en general, pero esos hombres toman decisiones. Esos hombres se comportan, en esta democracia actualmente ha funcionado, como ser dirigente de un partido no es ser representante de un proyecto político, que se ha perdido y se ha borrado y donde ya no se alcanza a ver quién es quién y quién es cuál. Donde han dejado claro que es el poder por el poder y se comportan como dueños de un partido político y jefes de las bancadas en los parlamentos. Eso ha generado un pacto de impunidad, un pacto patriarcal que se gesta en las instituciones y que a las mujeres se nos traduce en esta impunidad de negar el acceso a la justicia en todos los sentidos. A mí me parece muy delicado que estemos ante eventuales candidatos con toda la desfachatez. O sea, por esto hablo, o sea, este cinismo sí habrá que denunciarlo. Y las mujeres nunca vamos a perder las mujeres feministas, defensoras de derechos humanos y demás, no vamos a perder la capacidad de asombro, porque en este país bastaría con una denuncia penal en un delito grave para que los partidos, las instituciones, todas las autoridades se tomaran cartas en el asunto. Entonces, si ante las cifras que tenemos, no solamente están estas personas como posibles agresoras o responsables,
sino están las instituciones que le prestan su registro, su plataforma, su trampolín, su vehículo, le compran el boleto de pase para poder participar. Aquí vienen siendo responsables todas estas instituciones, entonces creo que podemos ver la resistencia en los partidos políticos, en el poder de justicia, con este grado de impunidad, que el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres están en un asunto de impunidad. No hay carpetas de investigación que necesariamente se judicialicen y esas judicializaciones deriven en sentencias justas con una perspectiva de género, que respeten el debido proceso, la debida diligencia y que coloquen en el centro la víctima y sus derechos. No lo está. Y cuando decía que las leyes deben responder a las reglas deben responder a realidades, tiene que ver con que históricamente se habían eximido de esta responsabilidad tanto los partidos políticos como las autoridades electorales. Es decir, se veía la violencia como un asunto contra las mujeres, como un asunto allá, en lo privado, de lo que aquí nada tiene que ver las instituciones en lo público. Y la 3 de 3, un poco también para aclarar, no se trata de llevar al escrutinio público la vida privada de nadie. Se trata de evidenciar, denunciar, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, que es un delito y que no puede ser tolerada, venga de quien venga. Eso que nos llevó, que llevó a otras generaciones a lo que hoy conocemos como el delito de violencia familiar, tuvo que ver con que se hiciera público, de interés público y de observancia general, que lo que pasaba en cuatro paredes no era un asunto privado, sino nos ocupaba a todas y todos, y especialmente a las instituciones del Estado. Es lo mismo con el tema de la 3 de 3, porque pareciera que lo que no está prohibido está permitido. No basta no robar, no traicionar, no bastan esos tipos de principios en un país donde se mata, se desaparece, se tortura, se viola, se explota a las mujeres. No basta, no robar, no mentir, no traicionar. No hay prestigio que alcance, no hay encuesta que alcance, y respetuosamente lo digo porque soy una mujer que cree en la democracia, en las instituciones. Yo más bien soy de la feminismocracia, el régimen con las mujeres al frente y nuestros derechos al centro, pero lo digo con ese respeto, pero no basta la mayoría de las masas. Cuando es el poder por el poder, no podemos medir solo el tema en votos. En un país que se diga democrático, cuando no reconoce a todas las mujeres como ciudadanas plenas, cuando se nos da un trato de segundo grado, cuando se nos trata como subhumanas, no bastan estos estándares. Entonces, las resistencias las estamos encontrando desde que es tan responsable el Ministerio Público, que no toma la denuncia de la mejor manera, es tan responsable el juez, que no está ejerciendo y administrando y impartiendo la justicia de la forma adecuada, y los magistrados, como responsables son los partidos políticos que, a sabiendas de esa clase de antecedentes y conociendo las cifras de la violencia que se niegan a reconocer, que las conocen pero se niegan a reconocer, sean cómplices de promoción de deudores, de acosadores y de agresores, y ningún partido creo que podría salir bien librado de tener entre sus filas a estas personas. Ahí está la resistencia en el patriarcado. Muchas gracias. Sí, es muy importante justamente que las autoridades, nosotros como autoridades, veamos nuestra responsabilidad sobre este acuerdo y cómo es, la consejera Celaya ya lo decía en la pregunta pasada, qué es lo que vamos a ver en este proceso electoral, que va a ser muy importante. Pero sí tenemos que optar por nuestro papel de autoridades y nuestra responsabilidad como tal. Le paso la voz a la maestra Orenda, por favor. La misma pregunta, igual 5 minutos. Sí, gracias. Hace no mucho tiempo platicaba con un conocido político potosino respecto a algunos casos en donde estaba realizando el acompañamiento por denuncias de violencia sexual y de violencia política en razón de género hacia imputables a un funcionario público. Y recuerdo su respuesta de decirme, mire, no lo van a retirar a menos que tenga denuncias por corrupción. Y a mí esa respuesta, dada por un hombre que también participa de la política, me dio mucha luz en términos precisamente de cómo se lee en el terreno de lo público.
Y lo relaciono precisamente con estas resistencias. Estos tipos de violencia, la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia familiar, no son considerados, aun y cuando constituyen delitos, no son considerados sus bienes jurídicos como bienes jurídicos tutelados del orden público, sino incluso, si analizamos jurídicamente en el ámbito penal, son delitos contra el honor y en algunos casos contra el desarrollo de la libre personalidad. Y en ese sentido no están considerados como delitos que tengan un impacto en el ámbito público. De ahí que la valoración que se tiene del impacto que estos tienen en la vida de las personas que transitan en el ámbito público no es considerada. Y esto lo menciono precisamente por la pregunta de las resistencias. Las resistencias son tanto sociales, culturales, como institucionales. Ya refería hace un momento Indira correctamente. Sí, las instituciones del Estado, al negar la posibilidad del acceso a las mujeres a los espacios del ejercicio de sus derechos, garantizando todas las condiciones para que estos se puedan dar, implica que están resistiendo la incursión de las mujeres, pero también me parece que es importante también ampliar la mirilla en el sentido de decir, cierto, en el ámbito también cultural y social, la reafirmación, la reproducción de los roles de género, la producción y reproducción de la violencia sistemática contra las mujeres, también envía esos mensajes de afianzamiento entre la frater, en donde escuchamos incluso recientemente cómo me van a venir a destruir la vida 12 años después de que pasó un hecho, o ya prescribió, en el caso de, vamos a decir, y ponerle nombres, de Salgado Macedonio, una de las denuncias que le son imputables. Entonces, como ya prescribió, como no es del orden público en sentido estricto, no tenemos por qué considerarla o asirla como un elemento importante a valorar o a integrar o a considerar para dar una candidatura a otra persona. Y lo escuchamos de forma repetida, tanto a nivel social, hacer una mirada rápida en las redes sociales cuando pasan este tipo de hechos nos puede dar una etnografía virtual sobre el tema, pero también lo vemos en los propios partidos políticos, o sea, poniéndole cara a esas instituciones del Estado, lo vemos en los partidos políticos que resisten el nombrar otros perfiles porque los criterios de elegibilidad son más bien quién es popular, quién puede jalar voto, quién tiene una trayectoria política, porque este tipo de elementos no integran lo que dentro de las estructuras de formación política tendrían que ser muy importantes, ¿sí? Incluso entre los de los propios partidos, pocos son algunos que asumen el compromiso de decir, oigan, ¿saben qué? Tendrían que tener una agenda que involucre los temas de género. Y lo cierto es que la mayoría no lo hace. Y a veces, aunque lo hagan, realmente esa no se traduce ni siquiera en la posibilidad de que cuando ocupan los cargos de elección popular propugnen por las transformaciones legales necesarias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de entrada lo vemos en las estructuras socioculturales, pero también en los espacios en donde se reproducen esas ideas y en donde se reproducen esas prácticas y en donde efectivamente es más importante un delito de corrupción que un delito de violencia sexual. O sea, ahí sí, cuando haya corrupción, entonces sí habrá que ponerle el acento a la persona. Si es violencia sexual o si está en el registro de deudores morosos de alimentos o si tiene una carpeta de investigación por violencia familiar, ahí sí no es considerado. Entonces, las resistencias están sí institucionalmente, sí en los partidos políticos, sí en los espacios también de acceso a la justicia, porque eso también es importante decirlo. Ahí falta la mirilla. Honestamente, a veces no vemos, y lo digo también en el plano local, que la Fiscalía en materia de delitos electorales con las mujeres accione realmente en las investigaciones sobre los temas. Yo podría mencionar algunos solamente para cerrar en donde no se mueven los asuntos, ¿no? Y en donde es muy sencillo, pues venir a ponerle una pistola en la cabeza a una
alcaldesa, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, y que eso pues no se traduzca más que en medidas hasta casi de carácter administrativo y no en más. Muchísimas gracias. Por supuesto que hay que cambiar todas estas ideologías o contextos sociales en los que hemos estado acostumbrados a vivir, que luego normalizamos ciertas conductas como si fueran así, así tuvieran que ser, ¿no? Muchísimas gracias. Le paso por último la voz a la maestra Zelandia Borges, por favor, para que nos conteste la misma pregunta, igual en 5 minutos. Muchas gracias, maestra Silvia. Sí, bueno, yo hace un momento a lo que me refería con respecto al 3 de 3 es que no tanto que el impacto tenga que ver con que el escrutinio público, sino que, como lo comentaba Aurenda, cuando hablas de la mujer o cuando hablamos de las mujeres candidatas, tiende mucho a difundirse públicamente cualquier cuestión que tenga que ver con estos estereotipos en contra de las mujeres. Para el caso de los hombres, que también era lo que comentaba, y ya como lo dijo Aurenda también ahorita en este momento, esta cuestión de que pues tienen alguna denuncia o en su casa hay violencia intrafamiliar o es una persona que no aporta o es una persona que golpea a su mujer, etcétera, pues generalmente la sociedad lo minimiza, ¿sí? Es algo que no consideran como grave para tomar en cuenta al momento de votar. A eso es a lo que me refiero, más que a un escrutinio público. Sin embargo, la visibilización puede generar una percepción distinta, es lo que quería decir. Ahora bien, desde el organismo electoral, en cuanto a esta pregunta referente a los sectores en la sociedad que han sido los más resistentes con la aceptación de esta iniciativa, pues yo creo que me voy a repetir un poquito con lo que acaban de compartir las compañeras que me antecedieron, en el sentido de que, en efecto, platicaba yo esto con mi compañera Graciela y me decía, es que no es tanto de sectores, sino de privilegios, es decir, aquellos que se ven privilegiados con la norma, aquellos que tienen este privilegio de poder participar, que están en las esferas en donde pueden conseguir las candidaturas, son aquellos que a su vez se resisten cada vez más a este tipo de medidas, no solamente a por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, tuvimos también la implementación de medidas afirmativas a favor de personas indígenas y de mujeres indígenas, lo cual se impugnó, bueno, en primer lugar nos echaron para abajo una ley, la ley electoral, la decretaron como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una falta de consulta indígena, y una vez que nosotros emitimos los lineamientos que también contenían, insisto, la cuestión relativa a la paridad en la postulación de candidaturas indígenas, fue también anulado, fue revocado el acuerdo que nosotros emitimos, y estas resistencias las encontramos, como también ya les decía hace un momento, en la impugnación de todos aquellos acuerdos que emitimos desde el organismo electoral, regulando cuestiones que ya se encuentran en la Constitución, que ya se encuentran en las leyes, que son reconocidas en los tratados internacionales, que aun y cuando nosotros no las reguláramos, se tienen que llevar a cabo. Nosotros como organismo electoral tenemos la obligación de dar certeza con respecto a cómo se van a aplicar las reglas durante el proceso electoral, y eso es lo que hacemos a través de la regulación, a través de la emisión de normas que te especifican de qué manera se dará cumplimiento al contenido de la Constitución, al contenido de la ley. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de los criterios que ya ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de la jurisprudencia existente, seguimos viendo cómo los partidos políticos continúan con esta cuestión de resistencia para poder aceptar que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres de participar, el mismo derecho de integrar órganos de gobierno y el mismo derecho de participar sin estar sujetas a violencia de ningún tipo. Entonces, aquí sí, desde el punto de vista de la autoridad, bueno, como en mi caso, como consejera electoral, lo que yo observo sigue siendo esto. Y no nada más hombres al interior de los partidos políticos, también hay mujeres que lo hacen. Es decir, en muchas ocasiones tendemos a pensar esto, que solamente los hombres llevan a cabo conductas que pudieran ser violentadoras de los derechos de las mujeres, y ciertamente estamos en un error porque las mujeres también lo hacen. Y en el caso de la autoridad electoral, pues eso es lo que yo les podría comentar por este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Pues efectivamente tenemos mucho que hacer por parte de la autoridad electoral y mucho que observar y cambiar también las mentalidades, ¿no? Esto que decía Zelandia de que pues, muchos de estos acuerdos han sido pues impugnados, aun cuando ya en los tratados internacionales está.
Pasamos a la última pregunta. Ya estamos por cerrar este conversatorio. La última pregunta tiene que ver con qué impacto tiene la implementación de la iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia, y este es un punto muy importante, sin la condición de sanción para aquellas personas que aspiran a una candidatura de elección popular. Es decir, tenemos esta iniciativa, pero no hay una sanción si hay un incumplimiento. Entonces, quisiera saber su punto de vista. Volvemos con el mismo orden, por favor, licenciada Indira. Sí, muchas gracias. Bien, yo quisiera aquí complementar que esto pareciera que nos regresa a la pregunta número 1 sobre lo ideal y en este momento y lo real. Sin quitarle importancia a este gran avance que nos parece que coloca en el radar público un nuevo estándar en la vida política y cambiar drásticamente las reglas en la democracia, por lo menos en lo electoral. Sabemos que con la mano en la cintura podrán firmar todos la 3 de 3 contra la violencia mientras no tengan una sanción. Sin embargo, y aquí lo importante, quisiera ocupar estos minutos que me quedan para decir lo que estaremos haciendo y la clave para el tema. Es fundamental que si esta firma, si bien es una firma voluntaria, bajo protesta de decir verdad, y conocemos las atribuciones, tanto sus alcances como las limitaciones de la autoridad electoral en este tema, que no es investigar precisamente, pero para ello es fundamental contar con un micrositio público, abierto, donde todo el mundo podamos conocer quién firmó, quién no firmó, a qué cargo aspira, a qué partido va. Porque con esa información oficial, fiable, confiable, tenemos que pedirle a la Fiscalía, haciendo uso de nuestro derecho humano a la información, tenemos que preguntarle a la Fiscalía y le tenemos que preguntar al tribunal bajo en el tema de salvaguardar el proceso y demás, si estas personas tienen o no denuncias, por qué delitos y por qué no se ha judicializado esa carpeta. Y entonces ahí es muy importante el hecho del tema del micrositio. Segundo, es fundamental que la 3 de 3, lo digo de manera muy rápida, no solamente abona el tema de la prevención de la violencia y también a una paridad cualitativa en tanto que 50% hombres, pero 50% hombres que no sean deudores, que no sean acosadores, que no sean agresores. Y entonces también un tercer aporte, un tercer impacto de la 3 de 3 en esta, es también que sea un parámetro distinto en el que la ciudadanía decida. Entonces requerimos, además de este micrositio, una campaña muy amplia, donde justo la 3 de 3 se convierte en que a todas las potosinas se enteren y se enteren pronto, rápido, de manera efectiva, que la paridad es un principio democrático, que la violencia política es un delito y que la 3 de 3 es un requisito para que sean otros los estándares también de decidir. Porque las mujeres no podemos seguir votando por quienes no solamente no representan nuestra agenda política, electoral en términos legislativos y de gobierno, sino por quienes atenten contra los derechos humanos de las mujeres, en este caso la vida, la integridad y demás. Entonces, una campaña, un micrositio. Y también tenemos que llevar a las fuerzas políticas a hacer público este compromiso, no solamente en lo oscurito a ver quién firma y quién lo entrega y bajo protesta de decir verdad como uno de los formatos más. Entonces, también requerimos firmar un pacto político de manera abierta, de manera pública. Queremos hacerlo junto con toda la sociedad civil, teniendo como testigos de honor a las autoridades, tanto electorales como de justicia, como de derechos humanos, como de protección a víctimas, a todas, y que impulsemos este pacto porque lo personal es político. Un pacto por una democracia paritaria y libre de violencia. Entonces, eso es por un lado, porque no solamente se da firmándolo y ya, se tiene que transparentar, se tiene que hacer máxima difusión y se tiene que exigir. Y un último tema es decir que lo vamos a estar documentando, que vamos a estar siendo parte también de un observatorio ciudadano contra la violencia política y por el cumplimiento efectivo de la 3 de 3. Vamos a construir con insumos de todas, con el trabajo fundamental que hay que estar reconociendo de las organizaciones de la sociedad civil, en un país que se distingue porque su circular 1 de esta administración fue el desconocer a la sociedad civil y a las organizaciones.
tenemos que conformar este observatorio que permita ir construyendo un mapa por sección electoral prácticamente, por distrito, por municipio, por distrito local, por distrito federal, este mapa de deudores, de agresores, de acosadores. Hay estados que no tienen el padrón de deudores, el padrón de agresores y demás. Y para que el 24, o sea, si estamos entendiendo esto en el 21, bueno, pues el 24 ya llegamos con otra cosa. Y cierro diciendo que los vamos a estar esperando. ¿A qué me refiero? Y en esto, ojalá que junto con la maestra, con la doctora Aurenda, con las colegas de la Mesa Ciudadana, con otras redes de la sociedad civil, estemos siendo parte de un mismo esfuerzo, porque vamos a presentar la iniciativa de la 3 de 3 contra la violencia en la administración pública local y municipal, porque no tendría por qué irse de vacaciones el Congreso como un poder autónomo que nada tiene que ver con las elecciones, porque lo digo por la reelección y porque deja de funcionar, para que quienes salgan electos en junio del 2021, cuando tomen decisiones, sus gabinetes, sus gobiernos, sus órganos de gobierno, toda la administración pública, municipal, estatal, sea con los criterios de la 3 de 3 contra la violencia. Entonces, si bien entendemos esta limitante de que si no hay sanción, no se condiciona su registro, como lo comentó la consejera, no vamos a descansar, vamos a llevar esto a que sea un marco jurídico efectivo, pero la 3 de 3 va. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Pasamos la voz a la maestra Aurenda Navarro, por favor, 5 minutos. Gracias, Silvia. Creo que la reflexión está en que nosotras hemos ido avanzando en muchos de los casos como movimiento amplio de las mujeres, al margen de lo que el Estado con sus iniciativas ha considerado prudente concedernos, y lo entrecomillaría. Y es desde ese espacio, desde la marginalidad, en donde también hemos construido nuestras formas y nuestras prácticas y nuestros ejercicios de hacer política también de una forma muy plural, y eso es una mirada distinta a una tradición monista de construir desde el Estado. Y creo que desde esa pluralidad de construcción y del ejercicio político también hemos aprendido a hacer política de otra manera. Y por eso es que sabemos, porque el Estado nos ha quedado en deuda, no solo en este tema, sino en muchos, en donde hemos esperado la justicia formal, que la sanción no es necesariamente el mecanismo ni digamos, el fin último de impulsar estas acciones como la 3 de 3, sino que lo que se apuesta es, primeramente, colocar en la narrativa pública lo que hemos vivido, lo que consideramos importante, que como bien lo han dicho mis compañeras, lo privado es público, lo personal es político, politizamos lo privado porque tiene un impacto directo en nuestras vidas y en la posibilidad de que ejerzamos nuestros derechos. Y creo que ahí es donde la iniciativa, independientemente de sus posibilidades y de que se siga impulsando, como ya Indira lo ha dicho, y que por supuesto encontrará eco en las compañeras, amigas y seguramente más redes feministas, tanto a nivel local y por supuesto creo que también a nivel nacional. Del lado de ese ejercicio también de impulso está que más allá de lo que consigamos en este momento, en la historia de nuestras construcciones y de nuestro empuje, lo que nos dice es que siempre que logramos algo, ahorita logramos que el CEPAG adopte, hemos logrado que se sumen las instancias estatales conducentes al tema, se abren nuevos frentes de lucha. Y creo que cuando siempre conquistamos algo, aperturamos nuevos espacios en donde ahora tendremos que incidir, porque, insisto, el fin no es necesariamente la justicia formal o la aplicación de sanciones. ¿Por qué? Porque incluso la propia sanción no se vuelve restitutiva. Yo diría que este tipo de acciones como la 3 de 3 nos han servido de mecanismos, de medidas de no repetición. ¿Por qué? Porque un hombre visibilizado de haber sido una persona que ejerció algún tipo de violencia, que antes lo hacía
bajo el manto, digámoslo, protector de su fráter, porque es ahí justamente en ese pacto patriarcal en donde no se enuncia lo que pasa, pues hoy sí tenemos y hoy sí decimos las mujeres que nunca más habrá silencio de nuestra parte y que hemos de nombrarlos como nuestros agresores cuando así lo sea, y que ese nombrarles también tiene como finalidad restituir y evitar la no repetición de los hechos, no solamente para nosotras, sino para otras más. Porque esos que han sido agresores, en muchos de los casos son agresores sistemáticos. Han ido con una pareja y con otra y con otra y con otra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Construyendo también nuevas formas de ejercer y de vivir y de construir prácticas políticas desde y para las mujeres. Y estas acciones seguirán aperturando nuevos frentes de lucha para nosotras. Ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Bueno, pues cedemos por última ocasión la palabra a la maestra Zelandia Borges, también con la misma pregunta, en 5 minutos. Muchas gracias. Con respecto a esta pregunta, fíjense, pues si no hay una sanción en lo electoral y no tanto una sanción, sino una restricción del derecho a ser votado, ¿sí? Sí lo encontramos cuando el delito se cometió y se ordenó que a la persona se le suspendieran los derechos, ¿verdad? En cierto tipo de delitos. Ahora bien, aquí lo que sería lo ideal, que es lo que comentábamos inicialmente, es que se establezca como requisito de elegibilidad en la Constitución del Estado que las personas que cometen este tipo de conductas no puedan participar como candidatos. Y ciertamente yo veo positivo lo que comenta la maestra Indira en cuanto a la visibilización que tenemos que darle desde la autoridad electoral a esta medida, ¿sí? Nosotros como autoridades electorales, en efecto, disponemos de tiempos en radio y televisión de manera gratuita para difundir spots de promoción del voto, en este caso, de promoción de la participación ciudadana, y en el caso específico de San Luis Potosí, recordaremos que previo a que se hiciera la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aquí en San Luis Potosí, 2 años antes, un año antes, se reformó la ley local y se le dio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la facultad de sancionar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género y la obligación de llevar a cabo acciones necesarias para la sanción, para la prevención de este tipo de violencia. En ese sentido, nosotros desde esas reformas tenemos implementada una campaña en medios radio y televisión, denominada Con Igualdad Sí, en la que perfectamente podríamos incluir un spot con respecto a esta nueva medida del 3 de 3 para que las ciudadanas y los ciudadanos en todo el estado puedan conocerla, porque pues si bien es cierto, la aprobamos en el organismo electoral, en una sesión pública, está siendo publicitada a través del medio oficial de difusión del organismo electoral, ciertamente pocas personas quizá la conozcan en este momento. Por otro lado, no nada más es necesario promoverlo a través de campañas, como en este caso lo comentó la maestra Indira, sino también hacer conciencia entre los propios partidos políticos. Miren, claro que sí, se podría promover, por ejemplo, la firma de un pacto con los partidos políticos para que todos nos comprometiéramos, específicamente los partidos políticos, a buscar garantizar que las personas que sean postuladas como candidatos no hayan incurrido en alguna de estas conductas que están previstas en esta regla del 3 de 3. Ahora bien, sí lo podemos hacer así y aún así es probable que al interior de los mismos partidos políticos pueda seguirse o continuarse promoviendo algunas candidaturas que no lo cumplan, ¿sí? Pero bueno, quizá con la medida podrían pensársela 2 veces o 3 veces antes de promover este tipo de candidaturas. Y pues bueno, de mi parte sería lo que yo diría, es un éxito de la sociedad civil organizada, como ya lo comentó la maestra, el que esto se haya implementado, y estoy segura de que esto se hará ley, también lo será. Y en este caso espero también, de verdad, espero que en este proceso electoral
no tengamos postulaciones de este tipo, de personas que hayan incurrido en este tipo de conductas. De verdad lo espero, y también de verdad espero que si existen personas postuladas así, pues las mujeres pues no les den su voto, ¿verdad? En su caso, yo no estoy, sí quiero aclararlo, yo no puedo promover o decir que no se vote a favor de alguien, ¿sí? Lo digo de manera general, para que no vaya a haber algún malentendido. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por sus participaciones. Muchísimas gracias. La verdad es que me voy pues muy contenta. No nos queda más que despedir a nombre del CEPAC, agradecerles a nuestros 3 excelentes ponentes, pues todos los aprendizajes que nos dejaron, y creo que es muy importante seguir haciendo este tipo de eventos. Como ustedes lo dijeron, hay que enseñar, hay que demostrar que efectivamente ya hay herramientas con las que las mujeres pueden defenderse y qué es lo que pueden hacer al respecto. Al inicio, tras las balinas, platicábamos de que luego el problema es que las mujeres no saben a qué autoridades acudir y qué elementos o qué herramientas existen para defenderse. Por eso este tipo de conversatorios son tan importantes, porque así demostramos, así le explicamos y enseñamos cómo es que existe, qué herramientas pueden utilizar para la defensa de sus derechos, que es lo más importante. Ya las herramientas están, poco a poco vamos avanzando, sé que vamos a llegar a ese lugar donde sea ley, y creo que es muy importante que las mujeres conozcan estas herramientas y sepan que las pueden hacer válidas. Les agradezco muchísimo a ustedes, a quienes nos están escuchando, y que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias a todas, un saludo. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.